Hola, hola y bienvenidos a este jueves 17 de febrero. Jueves 17 de febrero del 2022. Amén. Estamos hablando de la fe. Y habíamos arrancado con el verso que está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es importante, ¿verdad?, que primeramente debemos de creer que Dios existe, que es real. Eso es lo primero que necesita la fe. Y después, saber que todos aquellos que buscamos a Dios, dice que Él nos galardona. ¿Qué quiere decir? Que nos premia el Señor. Aleluya. Porque la vida de fe es la que a Dios le agrada. Y entonces ahí encontramos una lista de hombres, mujeres también, que vivieron por la fe. Y son los héroes de la fe. Fue al primero que se nombra, dice a Noé, que fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo que no se veía en los tiempos de Noé? La lluvia. Porque dice la Escritura que hasta ese tiempo no había llovido sobre la faz de la tierra, que la tierra se regaba con el vapor que subía de ella. Y cuando Dios advierte a Noé de lo que iba a hacer por causa de la incredulidad de aquel tiempo, de aquella generación que iba a destruir a aquellos si no se arrepentían, estuvo en espacio de 120 años Noé hablando de la advertencia del juicio que iba a venir sobre la tierra. ¿Y qué pasó con aquella generación? ¿Tuvo o no tuvo tiempo para arrepentirse? Claro, la Biblia dice que estuvo Noé predicando por 120 años y mientras predicaba construía aquello llamado arca, que Dios le había dicho a Noé que tenían que construirlo de tal y tal forma. Las medidas, la altura, cómo tenía que ser la madera, cómo tenía que ser calafateado de afuera y de adentro, cómo tenían que ser los diferentes pisos para poder después ubicar a los animales que él iba a traer. ¿Y qué pasó con aquella gente incrédula? Se perdieron, porque el juicio de Dios estaba determinado. Ahora, ¿había tiempo de arrepentirse? Sí, pero no creían. Bueno, es lo que está sucediendo hoy en día. No es que la iglesia no predica. ¿Cuántas cosas ha hecho la iglesia en cada lugar donde está representada? De una u otra forma, la iglesia esparció la semilla de la fe que viene de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo y qué hace el hombre? Miren, generalmente ningún vecino alrededor de la iglesia, sea aquí, sea en Argentina, en España, en la China, donde sea, ninguno de los vecinos alrededor se convierte. La gente viene de otro lado a convertirse. Los vecinos no quieren saber nada. A veces nos ha tocado cuando nosotros teníamos el templo en el lugar más central de la ciudad, los vecinos se enojaban porque estacionábamos de tal forma que no queríamos entorpecer su salida y su entrada de los garajes. Pero lo poníamos en los frentes de la casa. Y aquí el frente de la casa, de la vereda para la calle, ese frente no le pertenece a ningún vecino. Ese pertenece a la ciudad. Y nosotros estacionábamos ahí los líos que formaban la gente. Y se quejaban por esto y se quejaban por lo otro. La incredulidad. Ahora, una cosa es la incredulidad fuera y otra cosa es la incredulidad dentro, porque a veces tenemos gente
que se siente bien, ¿verdad? Porque hay buen ambiente en la iglesia. ¿Por qué hay buen ambiente? Porque el Espíritu Santo está, ¿verdad? Pero hay muchos que nada más que vienen para sentirse bien y no para creer, porque pasa eso. Y qué feo o qué triste es que dentro de la casa del Señor algunos se pierdan por la falta de fe. Y la falta de fe se manifiesta en las acciones. Hay gente que viene por venir. Hay gente que viene a regañadientes. Quizás es el esposo el cristiano y la esposa no. O la esposa es cristiana y el esposo no. Y los hijos y todo aquello. ¿Por qué? Por la falta de fe. Después pasa otra cosa. Quizás la falta de fe en algunos para creer que el Señor puede hacer milagros y sigue haciendo milagros. Claro, siempre todo está sujeto a esa voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Ahora nosotros seguimos creyendo que el Señor sana. Hemos visto la mano sanadora del Señor en muchos casos y en otros casos el Señor se lo llevó, como nos pasó el día pasado, el día de ayer, con nuestra hermana, el día martes, con nuestra hermana Crispina. Oramos, ¿qué nos faltó fe? No, es que Dios le agradó llevarse a Crispina. Ahora nuestra fe no va a mellar por causa de eso, porque ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en ese reencuentro de vida eterna. Ahora, Noé fue advertido, estuvo predicando, estuvo diciéndole a aquella generación que Dios había determinado 120 años y que iba a enviar un diluvio, que iba a llover, y la gente decía, ¿cómo va a llover? Eso nunca ocurrió aquí. Y también le decían quizás que era un viejo loco. Sí, ¿por qué? Porque en medio de aquel desierto seguramente, o aquello tan alejado del mar, o tan alejado de los ríos, ¿cómo iba a flotar? La gente no creyó, y por causa de la incredulidad, ¿qué pasó? Murieron. Solamente 8 personas se salvaron. Solamente 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y vuelvo a repetir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que nos motive el Espíritu Santo, que toque nuestra fibra, nuestro corazón, para poder creer en lo que la Escritura dice. Creer, esto es palabra de Dios. Bueno, yo la voy a creer, yo me voy a mantener en ella, aleluya, hasta el fin. Porque empezamos la carrera, pero por la fe la tenemos que terminar. Si nosotros no perseveramos, es porque falta la fe. Y no puede faltar la fe. Tiene que ser la fe el motor para seguir caminando en esta vida hasta que Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos llame. Aleluya. Así que, amados, no nos queda otra cosa que seguir indagando en la palabra de Dios y seguir creyendo de que el que lo dijo, y yo lo creo, el que lo dijo lo hará. Él lo dijo, yo lo creo, Él lo hará. Aleluya. No des por perdido ninguna de las cosas que el Señor te ha prometido. Mantente firme en la fe. No vayas a decaer en ella. No vayas a debilitarte. Aleluya. Sino que mantén los ojos puestos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.